Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. A continuación, reflexiones en Lo Secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tiempo más en Reflexiones en Lo Secreto. Hoy estaremos iniciando una serie sobre la oración. Y en este primer episodio vamos a estar meditando en varios detalles. Yo creo que como hijos de Dios, como creyentes, congregantes, pues nosotros siempre decimos, asociamos la palabra oración a algo pues serio, y sí lo es, pero algo a veces nuestra mente religiosa se va a momentos donde necesitamos nosotros hablar con ciertas palabras, con cierto vocabulario también, o sea, pareciera lo mismo, ¿verdad? Pero a veces empleamos un vocabulario que se nos hace a nosotros pues más espiritual, queriéndonos alejar cada vez más de una carnalidad en esos tiempos. Y pensamos que si no usamos ciertas palabras, pues no estamos siendo adecuados en nuestra relación con Dios. A veces nos podemos llegar a sentir hasta poco espirituales, hasta un poco como irrespetuosos con Dios si no empleamos ciertos métodos, ciertas palabras. Y pues aquí vamos a aprender o recordar que la oración es un término, ¿verdad? Que se ha empleado para decir ese tiempo de comunión con Dios, pero recuerda que no solamente los cristianos oramos, no solamente los creyentes en Dios, en el Dios verdadero, tenemos una conversación con nuestro Dios. Muchas personas de religiones, pues ellos también hablan a sus dioses con una oración, ¿verdad? Con un tiempo de estar dedicándoles a ellos. Entonces, primeramente, lo primero que vamos a poner ahorita sobre la mesa es que no solamente los cristianos, los creyentes en Dios, ¿verdad? En el Dios verdadero, tienen su relación con Dios, sino que en el número de religiones también hacen este tipo de, digamos, de práctica, ¿verdad? O de costumbre o de disciplina. Pero nosotros, como hijos del Dios verdadero, nuestra conversación, nuestra plática, la tenemos con nuestro papá, con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios. Orar es poder tomar un tiempo en el día, agendado, ¿verdad? Si es posible, para tener un tiempo de quietud donde le estamos dedicando nuestra 100% de atención, por decirlo así, de estar en esa plática con nuestro papá, con nuestro Dios, donde podemos dirigirnos, y esto lo vamos a ir desarrollando conforme vayan pasando los episodios, los capítulos, estas charlas. Cuando nos dirigimos nosotros al Padre, cuando nos dirigimos a Jesús, cuando nos dirigimos al Espíritu Santo, que sabemos nosotros que ellos son uno, pero son tres, digamos, tres personas en un solo Dios. Entonces es importante para nosotros entender que Jesús tenía también sus tiempos de oración con Dios. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque a veces nosotros nos podemos llegar a creer hasta más fortalecidos, más fuertes, bueno, siendo muy redundantes, ¿verdad? Y creemos que todo lo podemos nosotros en ciertas situaciones, ¿verdad? Hay veces que cuando la cuestión no se pone crítica, nosotros somos demasiado independientes. Pero cuando existe algo que nos mueve el tapete, una situación de vida que se sale de nuestro control, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí queremos inmediatamente tener esa relación con Dios y platicar con Él y pedirle que transforme todas las cosas, que haga los milagros que necesitamos nosotros que Él haga. Y no necesitamos, en realidad lo que nosotros debemos desarrollar es una relación diaria.
una relación sincera, una relación sin máscaras con Él. Porque en realidad Él nos conoce a totalidad y sabe absolutamente todo de nosotros, aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón, aún los anhelos más profundos, Dios los conoce. Pero somos nosotros los que necesitamos tener una conversación con Él. Y de esta manera que te comento, de una manera sencilla, de una manera también espontánea. A veces nosotros cuando estamos tomando esos tiempos de oración, pensamos que somos faltos de espiritualidad si no empleamos cierto vocabulario, si no decimos ciertas palabras, si no tomamos cierta actitud, si no cambiamos nuestro tono de voz. Entonces nos volvemos, y déjame darte una noticia, nos volvemos muy fariseos a la hora que tenemos nuestros tiempos de oración. ¿Por qué? Porque estamos inmersos también a veces en una cultura de iglesia, ¿verdad? Donde escuchamos ciertas palabras, ciertos modos, pero tenemos que recordar que nosotros nos presentamos ante Dios como hijos. Entonces, cuando hay una relación hijo-padre, no necesitamos, los hijos, si ustedes son papás, si son mamás, ustedes saben, conocen a sus hijos y saben también si vienen a ustedes con un cierto modo de hablar porque quieren conseguir algo, también lo pueden determinar. Ya casi dicen, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué permiso estás buscando? Entonces, con Dios es igual, Dios ya nos conoce. Él sabe perfectamente cuál es nuestro tono de voz, cuáles son nuestras intenciones. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero Él lo que quiere tener con nosotros es una relación afectiva, una relación de confianza, una relación donde podamos conocerle a Él, porque Él ya nos conoce a plenitud. Él nos hizo, nos formó y Él sabe, como te decía hace un momento, aún los sueños y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Dice la palabra que aún antes de que haya subido a nuestra mente. Entonces, los que necesitamos esos tiempos de conversación para conocerle a Él, pues obviamente somos nosotros. Pero a través de Jesucristo se abrió un puente, se cerró ese distanciamiento que había entre tú y yo con Dios. Se quitaron las distancias a través de Jesucristo, al pagar Él el precio por nuestra redención, por nuestra salvación, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y a través de Jesús, que es, como te digo, esa redención nuestra, el camino por el cual tú y yo podemos llegar al Padre, porque dice la misma palabra que no hay otra manera, no hay otro camino para llegar al Padre, sino solamente por Jesucristo. Y Él abrió el acceso, al ser obediente al Padre, Él abrió el acceso para poder nosotros llegar de manera directa al Padre. Por eso dice en la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Y aquí nos está haciendo una invitación. Y dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, te lo vuelvo a leer porque aquí hay cosas muy puntuales. Dice, así que acerquémonos. Nosotros nos tenemos que acercar. Dios siempre está de nuestro lado. La presencia de Dios siempre está. No es cuando tú dices, ay, voy a orar y que le dices, ay, Señor, ahí ya Él se presentó. No, Él siempre está. Y es algo que a veces nosotros olvidamos. Nuestra mente religiosa a veces
pensamos que Dios viene solamente en tiempos, cuando nosotros nos dirigimos a Él, cuando vamos a una reunión donde se hable de Él, cuando alabamos y adoramos, nuestra pretensión es que ahí Él se va a hacer presente. Entonces hay una dualidad en nuestro pensamiento porque decimos que Él es omnipresente, pero a veces nos expresamos como si Él no lo fuera, como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no fueran omnipresentes. Entonces ellos siempre están. Si tú estás manejando en este momento, Él está ahí contigo. Si la persona está en su casa, en el trabajo, en el súper, en todo momento, Dios está. Dios está donde están tus hijos. Dios está absolutamente en todo lugar. Mira qué interesante. Por ejemplo, tú puedes interceder, porque hay una diferencia en la oración y otra cosa en la intercesión. Pero voy a hacer aquí un paréntesis. Tú puedes interceder por tus hijos, pero no significa que ellos están cubiertos nada más a la hora que tú intercedes por ellos. Ellos están cubiertos por Dios el 100% del tiempo, porque Dios está en todo lugar. Está en todas las regiones, en todos los países, está en toda la tierra, está en los cielos, está en el universo entero. Entonces a veces nosotros pretendemos que Dios no está ahí, pero hay una actitud nuestra, es de reconocer siempre que Él está y acercarnos, como dice aquí, ¿verdad? En Hebreos, que eso fue el camino que Jesús abrió para nosotros. Antes de Jesús había una separación, nos separaba el pecado, pero en Jesús nosotros podemos entrar en cualquier momento, acercarnos a Él en cualquier instante. Él está cercano, pero nosotros somos los que estamos lejanos. A veces nuestra mente está lejana a Dios, nuestro corazón está lejano a Él. Por eso la palabra dice, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces por eso es necesario en esos tiempos de plática, en esos tiempos que tomamos de conversación, acercarnos con esta actitud, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Entonces, en nuestros tiempos de conversación, nosotros nos vamos a acercar. Y quiero que aquí hagas una imagen mental. Tú puedes tener a un hijo en otro país, pero cuando te va y te visita, se acercan. O sea, estamos hablando de una proximidad. Entonces hay abrazos, hay besos, porque hay confianza, hay amor, hay necesidad, ¿sí?, de esa relación que por motivos se ha distanciado de una manera física. Pero Dios nos está aquí en Hebreos 4:16 animando. Dice, así que acérquense con confianza al trono de Dios. Entonces, a veces nuestra mente religiosa no nos hace acercarnos a Dios con confianza. A veces lo percibimos de una manera errónea por ideas, pensamientos, palabras que hemos escuchado de un Dios lejano, intolerante, enojón, pero Dios no es así. Dios es amor. Dios siempre nos va a amar, siempre nos ha amado, desde siempre, aún antes de haber conciencia en nosotros de lo que Él hizo a través de Jesucristo por nosotros, de ese rescate, porque fue lo que hizo, nos rescató de las tinieblas para ponernos en el reino de luz, en su luz, a través de Jesús. Hubo un rescate, una restitución, una salvación. Entonces, esas malas ideas, concepciones que a veces tenemos de Dios y de cómo debe de ser nuestro tiempo de oración con Él, es lo que no nos hace acercarnos con confianza, sino a veces somos, pues, perdóname, pero podemos llegar a ser esos fariseos del tiempo de Jesús, donde cumplíamos nada más ciertos estándares de reglas, de rituales, ¿verdad? Por llamarlos así,
pero no con una confianza con la que Dios anhela que nosotros nos acerquemos. Y fíjate, ahí en ese trono de gracia, en la cual nosotros necesitamos tomar esa decisión de acercarnos con confianza, con familiaridad, con sinceridad, con certeza de quiénes somos para Dios, que somos esos hijos amados. Allí, en ese trono de gracia, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Aquí quiero que pongamos un poquito de atención o mucha atención, ¿verdad? Y te comento de nuevo que te la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, cuando nosotros vamos a esas conversaciones continuas con Dios, nosotros vamos a recibir ahí, vamos a encontrar como esos tesoros, ¿verdad? Vamos ahí a estar en esa familiaridad con Dios, que cuando lleguen los momentos difíciles, que cuando lleguen esas tribulaciones que tú y yo hemos tenido y vamos a seguir teniendo, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero nosotros necesitamos ir al trono de la gracia con confianza, acercarnos a nuestro Padre, hablar con Él de una manera sincera, sencilla, cotidiana, de familiaridad, porque ahí en ese trono, en ese lugar de habitación, ahí en ese lugar poderoso, nosotros vamos a recibir su misericordia. Y recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada día, cada mañana, porque cada mañana tú y yo necesitamos esa porción de esa misericordia para poder pasar esas 24 horas del día. Y ahí encontrarás la gracia que te ayudará cuando más la necesites. Entonces es ir por adelantado, ¿sí? Pasan cosas ahí en esa conversación que muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta, pero nos prepara. El tener esa familiaridad con nuestro Padre nos prepara al futuro, nos prepara al futuro inmediato, que puede ser aquí, 10 minutos, a más adelante, porque ni tú ni yo sabemos qué nos sucederá. Pero Dios sí, porque Él lo ve todo. Es importante nosotros tener esos tiempos de conversación con Dios, pero así con estas características, como te estoy mencionando aquí en Hebreos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que aprendamos, que hablemos con el Espíritu Santo y le digamos al Espíritu Santo, enséñame a tener una conversación sincera, cotidiana, sin máscaras contigo. Entonces, es importante poder hacerlo nosotros cada día, ¿verdad? Irlo desarrollando, porque las relaciones se desarrollan, las relaciones se van dando. Entonces tenemos que ser nosotros intencionales para poder tener este tipo de familiaridad con nuestro Padre. Y algo que también debemos de recordar es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Tenía Jesús absolutamente el 100% que tú tienes de humano, Jesús lo tenía. Solamente, gran detalle, que en él no había concupiscencia, en él no había pecado. Pero humanamente, o sea, las necesidades humanas, así como tú, él las tenía, porque era 100% humano. Y por ello, Jesús, aún siendo también Dios al 100%, Jesús en su humanidad desarrollaba una relación de conversación diaria con Dios. Una relación de poder hablar con el Padre todos los días. Entonces, si Jesús necesitaba estar en esa relación constante con Dios, imagínate nosotros, imagínate tú y yo, que sí tenemos esa concupiscencia, que sí, ¿verdad? A veces caemos ante la tentación. Entonces, pues más,
porque somos vulnerables. Por eso necesitamos acercarnos con confianza al trono de Dios, para encontrar ahí la misericordia y la gracia para cuando necesitemos nosotros, cuando nos urja o no nos urja, ¿verdad? O sea, cubrir cualquier situación. Entonces, por eso es importante acercarnos a Dios, de esta manera que te comento. Y yo siempre pongo como un ejemplo, ¿verdad? Yo estudié comunicación, entonces me gradué en la universidad en esta profesión de la comunicación. Entonces ahí hay un modelo pues siendo reiterativa, de la comunicación, que todos empleamos todos los días, ¿verdad? Desde el bebé más pequeño hasta el adulto mayor, ¿verdad? Más longevo que exista. Porque constantemente nosotros nos estamos comunicando. Así nos hizo Dios. Seres de comunicación, seres de relación. Por eso es importante que desarrollemos esta relación con Dios. Entonces, dentro de este modelo que te comento, ¿verdad? De este proceso que se da, hay elementos que son necesarios para que se pueda dar la relación, para que se pueda dar la comunicación. Y es el emisor, es el mensaje, ¿verdad? Es el canal y es el receptor, ¿no? Y entran muchos códigos dentro de todo este proceso, ¿no? Pero cuando estamos nosotros en esa relación con Dios, nosotros, como somos los que tenemos que tener la intencionalidad, nosotros vamos a acercarnos a Él con confianza, ¿sí? Somos los emisores, ¿verdad? Vamos a tomar la iniciativa. Ya Dios tomó la iniciativa de poder Él salvarnos, rescatarnos. Pero ahora nosotros necesitamos tomar la iniciativa de esta conversación y ser esos emisores, ¿verdad? De esta plática, donde vamos a acercarnos con confianza a Él. Entonces nos volvemos ese emisor y tenemos ese mensaje a través de nuestras palabras, ¿verdad? Podemos decirle a Dios cómo lo amamos, porque aquí vamos a volver a comentar. Hay una diferencia entre la oración personal, que es nuestra oración con Él, donde nosotros nos vamos a acercar a conversar de Él y de nosotros, de esta relación bilateral, ¿sí? Entonces, interpersonal. Aquí nosotros no vamos a interceder todavía. Estamos hablando de la oración personal. Entonces, aquí no vamos a soltarnos porque nosotros empezamos siempre. Bueno, no sé si tú, ¿verdad? Pero a veces la inercia, la costumbre ya, la religiosidad es como, ay, te pido por eso, te pido por lo otro, te pido por acá, te pido, ¿no? Entonces, me imagino a veces que podíamos llegar como cuando éramos chicos, ¿verdad? Pues por la edad que yo tengo, que llegaba uno a la tiendita de ahí del lugar donde uno vivía y quiero. Llegábamos con la persona del abarrote y pues no sé, se me vino el nombre de don Ricardo, que era un señor que tenía una tiendita cerca de la casa de mi abuela paterna. Entonces ahí se cuenta, don Ricardo, quiero, ¿verdad? Y a veces así nosotros queremos llegar con Dios, nomás a pedir. Y no tenemos una relación, porque el pedir, el interceder, no es tener nuestro tiempo personal con Dios de relación. Es como si tu hijo nunca te dijera, mami, qué bonita estás, mami, te extraño, mami, te amo, quiero abrazarte. Sino más que llegara, dame unos huevitos con chorizo, ¿verdad? Dame una arepa, dame un tamal, ¿verdad? Que ahorita ya no recuerdo cómo me dijeron que se llamaba algo que se ve muy similar a los tamales de Sinaloa y en Venezuela. Entonces que nada más hace cuenta y dame un churrasco, o sea, en tu país tú pones ejemplos, ¿verdad? Y tú ahí con tus niños, ¿verdad? O jóvenes, o ya adultos, porque también uno ya muy adulto, también uno se acerca con la mamá y con el papá, a veces nada más a pedir, pero no otorgamos nada, no ofrecemos nada.
Entonces, en nuestra relación con el Padre vamos a ir a otorgar, vamos a ir nosotros a conversar. Y como esos emisores vamos a decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo admiramos, quién es Él, lo poderoso que Él es, ¿verdad? Yo el otro día conversaba con Dios y le decía, bueno, papá, tú tienes todas las profesiones. Eres arquitecto, eres ingeniero, eres doctor, eres consejero, ¿verdad? Eres maestro, tienes eres abogado, tienes todas las profesiones, Señor. Eres diseñador, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, yo le decía, Señor, qué bárbaro, papá, tú tienes todas las profesiones. Entonces ahí es el momento de decirle a Él cuánto lo admiramos, cuánto lo amamos y también cuánto lo necesitamos. Ese va a ser nuestro mensaje en esos tiempos de oración personal, ¿verdad? Y Él va a estar ahí como ¿a través de qué canales? Pues a través de nuestras palabras, ¿verdad? A través de música también, ¿verdad? O escribirlo, porque hay personas que se comunican mejor escribiendo y se vale tener una relación con Dios donde tú tengas tu diario de oración y a lo mejor verbalmente así no se te dan mucho las palabras, pero tal vez de manera escrita sí sea más fluyente para ti, más que puedas tener una comunicación más fluida. Entonces se vale escribir, se vale tomar tu diario y ahí decirle a Dios todo lo que te comentaba hace un momento. Se puede hacer de manera escrita, pero también de manera verbal. Y si quieres combinarla, pues está bien, ¿no? Y ahí Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te van a estar escuchando. Te van a estar escuchando y van a poder ellos después mandarte ser el emisor. Porque como te digo, es una relación bilateral donde tú y yo necesitamos desarrollar la escucha. Porque a veces nada más, como te digo, llegamos con Dios a pedir y a decirle y a estar insistiendo lo que queremos, lo que le estamos casi imponiendo que haga, ¿verdad? Porque a veces ni tan siquiera empleamos la palabra hágase tu voluntad, sino que le damos toda la instrucción a Dios de cómo queremos que haga el milagro, cómo nos arregle la situación que estamos pasando, ¿verdad? Entonces nos volvemos demasiado demandantes y no hacemos como te digo, no somos ofertantes en la relación. Entonces en ese momento ya el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesús se vuelven los emisores y ellos nos mandan esa retroalimentación. Y nosotros, pero como te digo, tenemos que tener la capacidad de escucha. Porque a veces nada más vamos y ahí empezamos con nuestra lista. Y ya terminamos, nos paramos y nos vamos. Y Dios dice, ¿y en qué momento? ¿Verdad? Ya me lo imagino así como que cuando hace así como que la mano así como en el dedo y sigo yo, ¿no? Pero no, nosotros no damos tiempo para desarrollar la escucha, para desarrollar ese discernimiento, para determinar y reconocer la voz de Dios. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo se puede dar esa retroalimentación? ¿Cómo Dios nos puede a nosotros hablar, verdad? En esta conversación. Pues Dios nos puede hablar a través de los pensamientos, que nosotros estemos ahí y empezamos nosotros a tener unos pensamientos que definitivamente podemos discernir y determinar que no son nuestros pensamientos, porque los empezamos a sentir un poquito más altos que los nuestros, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, híjole, Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo, ¿verdad? Entonces a través de los pensamientos. Hay personas que Dios les habla a través de sueños. No a todas las personas, pero hay gente que tiene se desarrolla en ellos esta manera en que Dios les habla a través de los sueños. Pero ahí sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros porque queremos espiritualizar a veces todos los sueños que tenemos. Y a lo mejor tú puedes soñar algo que nada que ver y vas y quieres que el pastor te diga por qué es lo que soñaste, que te diga qué es lo que soñaste, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Pero pues te comento que los seres humanos tenemos esa parte de los sueños que son esa desintoxicación que tenemos cerebral también. Entonces podemos tener sueños humanos
sueños de Dios, ¿verdad? Que ahí es donde Dios nos pueda llegar a hablar. Y también Satanás a veces inspira ciertos sueños y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, de no todos los sueños que tengamos nosotros tienen no es que Dios nos esté hablando, pero hay personas que Dios sí les habla. Entonces, pueden ser pensamientos, sueños. A otras personas, Dios le puede dar visiones, unas imágenes mentales muy claras, ¿verdad? Donde se están viendo situaciones. Entonces, ahí Dios también nos puede contestar. Nos puede hacer esa retroalimentación. A través de la palabra, a través de la Biblia, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, por eso también, en esos momentos de conversaciones con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nosotros vamos a tomar un tiempo de lectura de la palabra. Puede ser antes de empezar la conversación, durante la conversación o después. Y ahí Dios nos puede también inspirar una respuesta, ¿verdad? Indicaciones y bueno, Él nos puede hablar. Y también nos puede hablar a través de otras personas, a través de tal vez alguien, una amistad. Y quiero que aquí abras tu mente porque no necesariamente te va a hablar a través de siempre de un creyente. Dios te puede hablar a través de quien Él quiera. Puede ser alguna amistad, puede ser tu esposa, tu esposo, uno de tus hijos, ¿verdad? Te pueden decir cosas donde tú empiezas a reflexionar de algo que necesitas tú cambiar, ¿verdad? Necesitas poner atención y no desvalorar lo que las personas te están diciendo, porque puede ser que Dios te esté hablando a través de ellos, ¿verdad? Entonces, ya para cerrar, ¿cómo debe de ser nuestra relación, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, esas conversaciones, esas pláticas, pues seguir nosotros esa invitación que nos hace Dios a través de la palabra en Hebreos 4, donde nos acerquemos, ¿verdad? Acerquémonos, tú y yo, acerquémonos a Dios de una manera con confianza, en sinceridad, cotidianamente, sin máscaras. Él nos conoce tal y cuales somos, con nuestro lenguaje normal de hablar. Y ahí en ese acercarnos nosotros vamos a estar en esa conversación donde Dios nos va a preparar para tiempos futuros. Y vamos a hacer esos emisores intencionales y vamos a hablar con Él de cómo lo amamos, cómo lo admiramos, cómo lo necesitamos, la grandeza de Él, su poder, absolutamente todo un tiempo de reconocimiento a nuestro Dios. Y Él nos va a escuchar porque siempre Dios está atento, siempre está ahí contigo. Su oído se inclina a tus palabras, a tu voz del oído de Dios, se inclina y va a empezar a desarrollarse una relación tan familiar que tú vas a poder determinar que Dios te está contestando, que Dios está hablándote a través de un pensamiento, a través de un sentir en tu corazón, a través de un sueño, de una visión, de la palabra, de la Biblia, o a través de personas. Y yo tuve una vez un momento con Dios que yo le decía, Padre, ¿cómo puedo explicarle a una persona cuando uno se expresa que te escuchó, ¿verdad? Dios me dijo, uno empieza a decir a veces estas frases, ¿verdad? Y dices, ay, pues estaba aquí y Dios me dijo. Y fíjense que yo le decía al Señor, ¿cómo puedo explicarle a una persona esta frase que yo empleo cuando digo Dios me dijo? Y en ese momento vino a mí un pensamiento, donde yo esos pensamientos los determino como que Dios me está hablando, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. Y me dijo, Malena, ¿cuánto hace que tu papá murió? Y en ese momento ya no recuerdo cuánto tiempo hacía, porque ahora pronto mi papá va a cumplir 17 años que falleció. Pero en aquel momento eran menos años y yo le dije, pues tantos, ¿verdad? Tantos años, papá. Y me dijo, ¿y si tú ahorita estuvieras en un lugar, por ejemplo, como en un estadio, con mucha gente, y escucharas la voz de tu papá, ¿tú la reconocerías? Y yo le dije, claro, por supuesto, yo reconocería a mi papi, o sea, yo reconocería su voz, aunque hayan pasado tantos tiempos.
Y me dijo, pues tú podías reconocer su voz porque desarrollaste una relación con Él, viviste con Él. Entonces puedes determinar su tono de voz, puedes determinar y reconocer su voz. Entonces es lo mismo. Cuando un hijo mío, ¿verdad? Cuando un hijo de Dios me escucha, tiene una relación conmigo, hay una familiaridad, su oído aprende a determinar mi voz, su oído aprende a discernir mi voz y por eso se puede expresar que me escucharon, ¿verdad? Que me oyeron, que yo les hablé. Pero esto pasa por la familiaridad, por la relación. Entonces, pues a mí, como Dios me lo explicó, ¿verdad? Pues me pareció muy interesante, ¿verdad? Y por eso te lo comparto. Pues bueno, hoy terminamos este primer episodio, ¿verdad? De esta serie sobre la oración, sobre la relación personal con Dios. Y recordándote, si Jesús, que no había pecado en él tomaba sus tiempos personales para conversar con el Padre, yo no sé si tú, pero yo también necesito desarrollar ese tipo de relación de familiaridad. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.